comunidad posee un acervo tradicional, patrimonio de su identidad esencial, ¿no? y de sus valores, que se manifiesta de diferentes maneras. Una de ellas es a través de textos orales, de textos que se conservan y se revitalizan constantemente, que se transmiten por generaciones porque son importantes para la comunidad, porque algo les dice, algo sigue funcionando con estos valores que se transmiten a través de estos textos orales. La literatura, entonces, tradicional está conformada por este grupo de textos que tienen unas características propias, una estructura, un lenguaje, unos temas, y que viven a través de este proceso de variación y de conservación. Dentro de esta literatura tradicional, nosotros en el libro lo que nos centramos es en las formas narrativas. Estas son 4 y están formadas por 2 géneros, en prosa, que son el cuento y la leyenda, y 2 versos versificados, que aunque estén versificados siguen siendo narrativos, que son el romance y el corrido. La literatura, las formas narrativas de la literatura mexicana, que consideramos mexicana, están formadas por este conjunto de cuentos, de leyendas, de romances, de corridos, que viven en la comunidad independientemente cuál sea su origen. Están funcionando en el territorio, ya sean de origen de otras culturas, europea, prehispánica, universal, pero que están funcionando en el territorio, y por eso los consideramos como mexicanos, ya sea que se adoptaron, que se adaptaron, que se crearon siguiendo estas inquietudes universales de preguntas vitales de la vida y de valores importantes que se transmiten de manera oral. Los consideramos mexicanos entonces, aunque México es un conjunto, ¿no? México no es homogéneo, y por eso la inquietud de buscar precisamente cuáles son estas variaciones regionales. Vivimos en la globalización y esto implica también de alguna manera trabajar sobre la particularidad, estudiar la particularidad, y esto motivó a un grupo de especialistas de diferentes partes de la República a reunirnos a la reflexión de esto que está inexplorado, que es cómo varían nuestras formas narrativas y cómo determinamos regiones o particularidades dentro del territorio enorme. Nos reunimos con la inquietud de, como le decía, esto inexplorado, ¿no? Empezar a conceptualizarlo, empezar a plantear reflexiones sobre cómo acercarnos al tema, empezando por el concepto de región o los conceptos de región, cómo dividimos el todo en las partes. Las compilaciones actuales, que todavía haría muchísima falta salir al campo a realizar más, están determinadas por lo general de manera estatal, es decir, por una división política. Y la cultura no sigue divisiones políticas, no entiende que se acabó el estado de Hidalgo y empezó el de México. Hay recopilaciones, por ejemplo, de cuentos de San Luis Potosí, sin hacer una distinción, la gran diferencia que hay a la zona semidesértica del altiplano a la Huasteca, ¿no? Entonces, ¿cómo lo determinamos sin seguir estas fronteras políticas que son postizas? Otros tipos de compilaciones, por ejemplo, se dedican reúnen los materiales según el soporte lingüístico. Así tenemos leyendas paypay, leyendas mixtecas, ¿no? Que cuando uno las estudia, por supuesto en traducción, desgraciadamente, ve que hay la única diferencia casi es el sustrato lingüístico, la lengua que lo soporta, y que pueden provenir de cualquier otra tradición, pero que sin embargo están funcionando en esa comunidad, transmitiendo valores importantes, ¿no? que se consideran dignos de seguirse transmitiendo con las enseñanzas que portan. Nosotros entonces queremos partir en este libro de preguntarnos estos conceptos.
El libro está dividido en seis secciones. Las primeras dos conceptualizan sobre región, ¿no? Región en general, cómo dividir el todo en sus partes, y después el problema de establecer o delimitar regiones folclóricas. Las otras 4 partes del libro se dedican al acercamiento desde los géneros narrativos, ¿no? Entonces, una parte dedicada al cuento, otra a la leyenda, otra al corrido y otra al romance. El espacio geográfico físico, el entorno natural que rodea una civilización, siempre ha influido en el desarrollo de esa cultura y en sus particularidades. Sobre este entorno geográfico físico se superpone otro, que es el histórico, el temporal. En México tenemos un territorio diverso, ¿no? Físicamente, étnicamente, culturalmente, históricamente, y entonces hay que acercarse a estudiarlo de esa manera. En el cuento, por ejemplo, ¿no? Por hablar de uno de los géneros, si bien la realidad no tiene nada que decir, ¿no? Se establece un pacto con el receptor de que lo que te voy a contar es un hecho fantástico, ¿no? Había una vez, y ya con eso nos podemos ir a que hablen los animales, a que se aparezcan sirenas, etc. Sin embargo, la realidad, lo que hemos estado estudiando, es que sí funciona cuando es un referente, ¿no? Cuando es un referente identitario, ¿no? En el cuento, por ejemplo, del coyote, ¿no? Que es un animal propio de esta tierra, hay muchos cuentos sobre el coyote, uno de ellos importado, universal, en el cual el débil vence siempre al fuerte, ¿no? Entonces nuestro fuerte, que sería el coyote, el depredador, es vencido siempre por un animalito pequeño, normalmente que le trajeron, ¿no? Que no estaba acostumbrado a comer hace muchos años. Entonces es un conejito, un borreguito, un puerquito, y siempre lo vence. Bueno, en esta realidad alternativa que propone el cuento, ¿no? Que es maravilloso pensar que podemos vencer al débil, aunque sea un cuento, ¿no? Este coyote puede caer en diferentes trampas, y dependerá en el espacio en que se narre qué trampas son, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que caiga en un río de agua congelada del norte del país a que toque la jarana en la costa veracruzana, o que tome tequila, ¿no? En alguna región de Jalisco, o que baje a las milpas, a las rancherías, ¿no? En estos cuentos rurales donde quiere decir algo y donde es una figura importante el coyote. Entonces se va matizando, ¿no? Depende cómo el narrador lo está continuamente adaptando a su entorno como un referente de identidad.